Damos comienzo hoy a la inauguración del curso académico con la conferencia de don Francisco Ruiz Noguera, La herencia literaria española, relaciones de ida y vuelta entre la literatura peninsular y la hispanoamericana. Lo primero sea el decirles que nuestro secretario no puede asistir hoy por razones de enfermedad, lo que ustedes se pueden suponer. El profesor Ruiz Noguera es catedrático de Lengua y Literatura, profesor titular de la Universidad de Málaga y es académico numerario de esta academia, en la que además ocupa el cargo de bibliotecario dentro de la Junta de Gobierno. No les voy a hacer presentación alguna del profesor Ruiz Noguera porque es innecesaria y porque es absolutamente conocido en Málaga, porque además de su labor estrictamente profesional, don Francisco Ruiz Noguera es una persona muy entregada a difundir el conocimiento, que es la primera razón de ser de una academia. Entonces, con ello y inaugurado el curso, le doy la palabra al profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta primera conferencia. Yo espero estar a la altura de la gran trayectoria que el ciclo lleva con lo que ya se ha expuesto aquí en los meses anteriores, o sea, en los meses desde enero, febrero, hasta junio, que fue la última. La de julio, lamentablemente, no pudo celebrarse. Yo voy a hacer como aconsejaba Alfonso Canales, en estos casos, procurar ceñirme a lo escrito para no tener la tentación de divagar. Yo soy muy dado a divagar. Y entonces, para que todo quede ceñido, voy a leer lo que he escrito en 3 o 4 días al final, o sea, un poco de bulla, como siempre me pasa, sobre el tema propuesto. Digo yo aquí que retomamos, como ya se ha dicho, el ciclo España y América, encuentro decisivo, cuya última conferencia, un momentito, cuya última conferencia fue el pasado mes de junio, la de don Juan Antonio Frago Gracia, de la Universidad de Zaragoza, sobre la herencia española en la América, trasplantes lingüísticos e impronta andaluza. Pues bien, estamos en un año de celebración de centenario, el quinto de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, autor, como sabemos, de la primera gramática de una lengua romance, la gramática de la lengua castellana, publicada en 1492. Tras la dedicatoria a la muy alta y esclarecida princesa doña Isabel, reina y señora natural de España y de las islas de nuestro mar, empieza diciendo Nebrija, y continúa con estas palabras. Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo los ojos en la antigüedad de todas las cosas, saco por conclusión muy cierta que siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Es una cita más que conocida, la de la lengua como compañera del imperio. Naturalmente, se refería a Nebrija, y así lo detalla él mismo luego, a la suerte de las lenguas de los imperios antiguos, y menciona asirio, egipcio, griego, romano, y no a lo que habría de venir, porque naturalmente ni Nebrija, ni la reina, ni nadie podía imaginar lo que en aquel mismo año de 1492 se avecinaba. El caso es que, leído 5 siglos después, tiene un inquietante tono de vaticinio el texto de este andaluz de Nebrija en relación con lo que habría de venir, esto es,
por recurrir a las palabras de Nebrija, lo que habría de venir es el comienzo, crecimiento y florecimiento de una lengua. Proceso en el que, por cierto, iban a tener algún protagonismo también textual como cronistas, otros andaluces como Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de Jerez, Alonso de Góngora y Marmolejo, de Carmona, Francisco de Jerez, de Sevilla, Diego de Aguilar y Córdoba, de Córdoba, y Francisco Jiménez de Quesada, de Écija. O sea, parece haber cierto guiño entre la conferencia anterior del doctor Frago, la herencia española en América, trasplante lingüístico e impronta andaluza, y la de hoy, la herencia española, relaciones de ida y vuelta entre la literatura peninsular y la hispanoamericana. Estas relaciones que se anuncian en el título tienen que ver con los movimientos de vaivén que se han dado entre las literaturas de ambas orillas, o sea, en qué forma los modelos de la literatura peninsular han influido en la americana y viceversa. El material es tanto, el tiempo de desarrollo de esas literaturas es tan extenso y, en cambio, el tiempo de esta conferencia es tan bueno, tan como debe ser, que voy a centrarme solo en dos momentos con cierta simetría. En primer lugar, los inicios de esas relaciones, es decir, los orígenes de la literatura en lengua española en el llamado Nuevo Mundo, finales del siglo XV y ya en el XVI, que lógicamente supone un flujo en lo literario desde la España peninsular y la Nueva España, o sea, desde esta orilla hasta la otra, y en segundo lugar miraremos 4 siglos después, a los finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, flujo, en este caso, desde las naciones hispanoamericanas hacia España, o sea, desde aquella orilla hasta esta. La primera muestra en tierra americana de la literatura escrita en esta lengua a la que Nebrija había dado, en cierto modo, carta de naturaleza académica con la publicación de su gramática, pues los primeros muestras, digo, son los diarios, las cartas, las relaciones y las crónicas que van llevando a cabo los propios protagonistas de los descubrimientos y de la conquista. Con respecto a los comienzos, me parece que es de especial interés llamar la atención sobre la valoración que hace ahora poco más de 30 años hizo un gran escritor mexicano, novelista, ensayista, profesor de la Universidad de Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. Me refiero a Carlos Fuentes, que desde luego no creo que pueda ser considerado como sospechoso de condescendencia con la acción española en la tierra mexicana del siglo XVI, si se tiene en cuenta lo planteado en su monumental, espléndida y compleja novela Terra Nostra de 1975, uno, sin duda, de los hitos de la narrativa en lengua española, que, partiendo de la España de los Reyes Católicos y centrándose sobre todo en el reinado de Felipe II, se detiene en considerar críticamente la forma en que se ejerció el poder en las tierras de la América conquistada. Pues bien, Carlos Fuentes considera a uno de aquellos soldados, descubridor y conquistador por tanto, y además cronista, y además encomendero, muy importante, pues considera que es el verdadero fundador de la novela latinoamericana. En su artículo La épica vacilante de Bernal Díaz del Castillo, e insiste en hablar luego de lo mismo en otro pasaje de ese artículo, considerándolo como nuestro primer novelista por la descripción de las grandezas de México. Pero sobre esto ya volveremos luego. Esa primera valoración es la que en más de una ocasión llegó a ser Pablo Neruda, tampoco sospechoso de condescendencia con los hechos de la conquista, sobre todo si leemos los 33 poemas de la sección tercera del gran poema El Canto General que dedica el poeta chileno a los conquistadores. Y no solo ellos, sino otros escritores de primer nivel, por ejemplo, entre ellos Miguel Ángel Asturias o Gabriel García Márquez, en sus respectivos discursos de recepción del Premio Nobel de Literatura,
buscan en la obra de Bernal Díaz del Castillo el origen de la propia escritura, que reivindican como germen en esa obra de mediados del siglo XVI, la historia de la conquista de México. En fin, como decía antes, la primera muestra en tierras americanas de la literatura escrita en español son los diarios, cartas, relaciones y crónicas que van llevando a cabo los propios protagonistas de los descubrimientos de la conquista. Es cierto que el grueso de esos escritos tiene en principio una función distinta a la literaria. Sin embargo, ya sabemos que textos antiguos y medievales de esta naturaleza han adquirido el carácter de literarios y ocupan un lugar en las historias de la literatura como testimonio, al fin y al cabo, de la lengua escrita en una determinada época. Baste recordar en nuestro siglo XIII los casos de la primera crónica general y la grande y general historia de Alfonso X el Sabio. Naturalmente, los casos de historiadores griegos y latinos daban desde la antigüedad aval a la consideración de que junto a los géneros literarios canónicos y clásicos, lírica, épica y dramática, gozaran de consideración similar otras formas textuales como la oratoria, la historia y la didáctica, precursoras del moderno género del ensayo. De esos textos de carácter documental histórico que generó la acción española del descubrimiento o encuentro entre ambas tierras y de conquista, por su característica en el enfoque y en el tratamiento de la lengua, alcanzó, de todos esos textos, alcanzó con el paso del tiempo una mayor consideración en los receptores, llegando incluso a trascender de manera la función propiamente documental histórica al estatus de texto literario, llegó a adquirir ese estatus la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, que pasó a las Indias, eso de pasar a las Indias era el término que se utilizaba para esos viajes, digamos, admitidos y permitidos por el Consejo de Indias. Pues Bernal Díaz del Castillo pasó a las Indias antillanas en principio, muy joven, con 19 años. Él había nacido en Medina del Campo en los últimos años del siglo XV y tras unos años de espera en Cuba, recién descubierta entonces, participó como soldado en un par de expediciones por tierra firme por las que no obtuvo los beneficios que esperaba, muy especialmente recibir indios en encomienda. Recordemos que el sistema de encomienda era el que se utilizaba en las tierras conquistadas, que era, conceder que un grupo de personas de las conquistadas, de indios, estuvieran al cargo de un encomendero a través de unas leyes por las cuales el encomendero tenía que cuidar y ser responsable de que los indios fueran evangelizados, civilizados, entre comillas, etcétera, etcétera, y a cambio los indios tenían que trabajar para ellos mediante una serie de leyes muy precisas, que la mayoría de los encomenderos se saltaba a la torera y lo que tenían era esclavos, propiamente dicho, ¿no? De hecho, desde la corona, desde España, se intentó regular en varios casos el asunto en las famosas leyes de 1542, creo recordar aquellas, las nuevas leyes que trataban de, salvar esa situación de esclavitud. En fin, el caso es que eso era, la forma económico-política de explotación de las colonias. Total, que este hombre, que era, como digo, de Medina del Campo, pero que está en Cuba, participó como soldado en un par de expediciones a tierra firme y él no obtuvo los beneficios que esperaba obtener y eso le produjo cierto trastorno, ¿verdad? Hasta que con unos 23 años se alista en la problemática expedición que entre 1518 y 19, bajo el mando de Hernán Cortés, con los recelos del gobernador cubano Diego de Velázquez, Cortés se dirige a las costas de Yucatán, etcétera, para adentrarse luego en la conquista del Reino de México. A fin de cuentas, Cortés fue un rebelde porque se enfrentó a lo que el gobernador de Cuba
le estaba ordenando. Fue un rebelde y da cuenta de esa rebeldía en sus crónicas el propio Bernal Díaz del Castillo, con el que tuvo una relación, Cortés con él, un tanto curiosa. En fin, terminará esa expedición con la caída de México, el Tenochtitlán de Moctezuma, la derrota del emperador y la conquista del imperio azteca. De esta gran empresa de Cortés y su ejército, del que en su mayoría y como aliados formaban parte otros grupos indígenas y sobre todo una tribu llamada los totonacas y otros sobre todo los tlaxcalas. Todo esto es de lo que se da cuenta en esta singularísima crónica de Bernal Díaz del Castillo, que se distingue de las demás y sobre la cual volveré luego. Está claro que la literatura hispanoamericana empieza naturalmente con los descubridores y conquistadores que en realidad, aparte de levantar acta documental de lo que sucedía, escribieron de primera mano, contando sus aventuras. Estas personas provenían de una formación más bien escasa, eran peninsulares, que habían soldados de fortuna, etcétera, y eran de una formación, como digo, más bien escasa. Y como es lógico, esta falta de cultura va a condicionar en gran manera su escritura y sobre todo la mentalidad, la lengua y la cultura que en esas crónicas se pone de manifiesto. Dentro de esa primera literatura de Indias, de estas crónicas de India, a su vez hay que separar los cronistas que combatieron en la conquista y los observadores que hablan inmediatamente después sobre las tierras recién conquistadas, describiendo su gente, sus costumbres, su fauna, su flora, a menudo desde un punto de vista de catequesis religiosa. Es decir, los primeros cronistas de India, los que tomaron parte activa en la conquista, estamos a finales del siglo XV y aproximadamente mediados del siglo XVI, tienen en común una mentalidad y un mundo que son todavía los del hombre español tradicional, casi medieval, y es ese legado literario medieval el que funciona como marco mental en estos, en cierto modo, improvisados escritores. Es decir, un legado mental literario que concretamente en este caso se trataba de, recordemos, soldados y a veces escribanos de escasa y frecuentemente casi nula formación. Un legado anterior a las sutilezas humanísticas del Renacimiento y también, por supuesto, a las posteriores filigranas del Barroco. Los conquistadores tenían como elementos típicos de la cultura popular los romances y los libros de caballería. Los populares romances eran para ellos orales y aún predominantemente cantados. No se había impreso aún ningún cancionero de romances. Es más, ninguno de los cancionarios cultos del siglo XV contenían romances. Y aún en el Cancionero General, impreso en el 1511, el recopilador Hernando del Castillo se incluyó algunos, pero fue posteriormente cuando se llevó a cabo la publicación del Romancero General, que se imprimió en 1600, ya muy tardíamente. Estos cronistas conquistadores no conocieron, esos por escrito, esos romances, sino del bagaje de la memoria popular que llevaban consigo. Los cronistas conquistadores, además de citar romances viejos con frecuencia, los componían o adaptaban a las circunstancias y a las condiciones de lo que estaban narrando. Los cronistas conquistadores llevaban en su mente, además del romancero, a manera, podríamos decir, de breve narrativa cantada, otra forma literaria. Esta sí escrita, o al menos que habían oído leer, lo que era entonces consumo favorito del español del momento. Esto es los libros de caballería, que aún recientemente la imprenta tomaban como material para una especie de boom editorial casi de proporciones modernas. O sea, en ese momento en que están los cronistas, los libros de caballería llevan ya tiempo
que corrían, impresos, etcétera, y era la literatura de consumo. Y ese imaginario del romancero y de las novelas de caballería es el que vuelcan en sus escritos al encontrarse con una realidad desconocida de aquel nuevo mundo. Un ejemplo típico, citado y bien conocido, es el nombre de California. Lo aplicaron sus primeros exploradores porque encontraron algo al entrar en aquellas tierras que les recordó cierta ciudad así llamada en los populares libros de caballería. En una de las cartas que desde México envía Hernán Cortés al rey Carlos I, le relata el conquistador las noticias de que un sobrino suyo, también conquistador, le da noticias, le da cuenta de una extraña isla. Y dice el texto de Cortés, que se dirige al emperador. Y asimismo me trajo, ese sobrino suyo, relación de los señores de la provincia de Cihuatlán, que se afirman mucho de haber toda una isla poblada de mujeres sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres que con ellas han acceso. Y también que si paren mujeres, las guardan, y si hombres, los echan de su compañía, y que esta isla está a 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica en perlas y oro. Yo trabajaré en entendiendo aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. Este es el texto de la carta de Hernán Cortés al emperador. Pues bien, esa expedición hacia el noroeste de México, en búsqueda de esa isla de la que hablaba el sobrino, se llevó a cabo, y aquel territorio que en principio se creyó isla, era la actual península de la Baja California, quedó así nombrado. Y quedó así porque esta denominación tenía procedencia literaria, porque en una novela de caballería, Las Sergas de Espladián, publicada en Sevilla en 1510, su autor, García Rodríguez de Montalvo, que unos años antes había sido el famoso refundidor de los libros de la Madrid de Gaula, o sea, una autoridad en el caso, pues este hombre, en Las Sergas de Espladián, había imaginado el siguiente pasaje. Sabed que a la diestra mano de las Indias, no está pensando Rodríguez de Montalvo en las Indias a la que Colón ha llegado, sino en las míticas Indias orientales. Sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, es el nombre que le había dado el novelista, García de Montalvo, California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Las amazonas sí eran conocidas, había una tradición previa. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza. Su isla era la más fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones, se imagina una isla, con sus escarpados farallones y sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban a domar para montarlas, porque en toda la isla no había otro metal que oro. Es realmente asombroso la imaginación del novelista que luego los conquistadores van a llevar en su mente y van a, digamos, a aplicar a esa isla, falsa isla, porque era la California Baja, que descubren. Textos como este, de gran difusión popular, son los configuradores del imaginario literario que está en la mentalidad de los cronistas y conquistadores. Por eso, en algunos casos, esas crónicas se acercan o simplemente tienen un carácter literario. Es cierto que no en todos los casos en que predomina en ellas el valor histórico documental. Así, por lo general, se refieren a su estilo, por lo que se refiere a su estilo, suelen ser análogos al de las crónicas castellanas del siglo XV. Claro, el modelo de los cronistas de India copia el modelo de los cronistas castellanos. Es un trasvase, un flujo
de modelos literarios de la península hacia la Nueva España. O sea, la mayoría de esas crónicas son de ese estilo, un estilo más bien austero, serio, severo, de las crónicas castellanas, que es la que la mayoría de los cronistas aplican en sus crónicas, pero eran mucho más desaliñadas porque eran menos cultos. Pero de vez en cuando salta un luminoso, digamos, rayo literario, como es lo que pasa en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Bien. En rigor, entre los primeros escritos en los que predomina el valor histórico documental están los del descubridor Colón y los de los conquistadores, como por ejemplo Cortés, los escritos de Colón y los escritos de Cortés. Colón escribió las relaciones, las cartas, etcétera, y lo mismo en Cortés. En ninguno de los dos casos estamos ante cronistas en el sentido convencional del término, porque sus textos, los de Colón y Cortés, son las cartas y relaciones que envían a la reina Isabel en el caso de Colón o al rey Carlos I en el caso de Cortés, escritos en la estricta narración de lo sucedido en los descubrimientos. Narración no exenta a veces de fantasía, sobre todo en el caso de Colón, que hay gran fantasía y gran presencia de referencia, claro que son tantas cosas, pero no lo podemos detener, gran presencia de elementos de la cultura hebraica, muchos elementos, pero de un conocimiento muy claro, con lo cual los judaizantes de Colón es algo que, digamos, tenía ahí una base de, digamos, de, no sé, de justificación, pero no me entretengo por ahí porque entonces no llego a todo esto. Bien. Bien. Sí tiene, en cambio, un carácter de crónica la narración de la increíble gesta que lleva a cabo el jerezano Alvar Núñez de Cabeza de Vaca, que una hazaña increíble, eso en el cine moderno no sé cómo no se ha explotado, pues una hazaña espectacular. Bien, basta con ver el mapa del viaje de Alvar Núñez de Cabeza de Vaca y cómo lo hizo para ver la hazaña increíble. Pues digo, la narración de la increíble gesta llevada a cabo por Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que con un reducidísimo grupo exploró durante 8 años a pie, porque se tuvieron que comer hasta los caballos que llevaban, exploró el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, desde la Florida hasta el norte de México, donde los 5 supervivientes de los aproximadamente 600 que salieron, los 5 que quedaron, encontraron por fin un poblado español. Escribió Cabeza de Vaca una narración titulada Naufragios, con la descripción de sus vivencias y la de sus compañeros. En tan larga travesía encontraron diversas tribus indias y a veces era tal su lamentable estado que los propios indios acudían a compadecerse de ellos. Otras fueron esclavos de los indios, otras iban como mercaderes, otras iban como curanderos, por cierto, adquirieron gran fama de curanderos como impositores de mano. Es una cosa realmente fantástica, casi de realismo mágico. Bien, tras esa terrible experiencia del norte, en Cabeza de Vaca, que hizo un viaje a España, pero luego la corona lo mandó otra vez, no se retira, sino que se puso al mando de la expedición que conquistó Paraguay y como adelantado y como gobernador estuvo en el Río de la Plata. Esta segunda aventura está contada también por él, se ve que tenía ínfulas de escritor, está contada en su crónica que tituló Comentarios, que ya no tienen el tono dramático que tenían los naufragios y que siguen teniendo los naufragios. Se ha considerado a Cabeza de Vaca como el primer asimilado entre los conquistadores, en el sentido de que compartió tristezas y miserias con los indios. De alguna manera se asimiló él a la cultura de los pueblos a los que llegaba. Resulta especialmente elocuente su visión crítica que en sus crónicas, tanto en los naufragios como en los comentarios, tiene de otros compatriotas suyos conquistadores en cuanto a hechos de armas y en cuanto a el afán de triunfo. Es crítico con respecto a eso. De ahí ese carácter de asimilado que suele dársele a Cabeza de Vaca.
Menos vivencia personal y más carácter convencionalmente histórico y oficial tienen las obras de Gonzalo Fernández de Oviedo, hombre de gran formación, botánico, etnógrafo, militar, nombrado por el rey Carlos I como el primer cronista oficial de las Indias recién descubiertas. Ese era el título. Primer cronista de oficial de las Indias recién descubiertas. Que viajó numerosas veces, muchas veces, a América, y que él recoge esas experiencias en su Historia General y Natural de las Indias. Es la obra más bien de un etnógrafo que de un literato, en este caso. Gran repercusión tuvo, y está así, la Historia General de las Indias y Conquista de México, de un cronista que en cambio nunca pisó el Nuevo Mundo. Eran los cronistas que hacían crónicas desde aquí, basándose, por una parte, en las cartas de los conquistadores que se publicaron. Las cartas de Cortés se publicaron muy pronto y se conocieron en toda Europa. Claro, es que fue un bombazo para el mundo occidental el descubrimiento de esa tierra. Esas cartas se publicaron y tuvieron un cierto difusión literaria, lo cual le valió, por cierto, parece que la enemiga de Carlos I, ¿no? Bien por celos o bien por que se le estaba descontrolando el control porque claro, al fin de cuentas, como dije antes, Cortés era un rebelde, había desobedecido a Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, cuando decidió por su cuenta no hacer caso de volver, porque a él se le había mandado a México a ver si unos exploradores anteriores estaban vivos todavía y a dónde habían llegado. Él fue a México, a Yucatán, etcétera, pasó de comprobar lo que había pasado con los otros y siguió hasta conquistar la gran ciudad de México, el imperio de Moctezuma. Entonces, eso creó en Valladolid, o sea, en la corte, creó un malestar tal que fue llamado varias veces a dar cuenta de lo que allí pasaba. Esto es muy interesante para lo que luego va a venir. Esos recelos, esas historias, esas idas y venidas de Cortés, de México a Valladolid sobre todo, donde estaba la corte. Entonces, hablábamos de que tuvo mucha repercusión la Historia General de las Indias y Conquista de México, que era de Francisco López de Gomara, amigo de Cortés, por cierto, parece. Nunca había pisado las Indias. Y estas crónicas parece que fueron el detonante de que Bernal Díaz del Castillo escribiera la suya, porque había encontrado en aquella crónica famosísima y con mucha difusión de la Historia General de las Indias y la Conquista de México, que tenía el beneplácito de la corona, había encontrado Bernal Díaz del Castillo, que había estado pateándose en las batallas, etcétera, había encontrado muchas inexactitudes y una especie de loa especial del conquistador Cortés y casi olvido de la tropa y de muchas hazañas que la tropa llevaron a cabo y que no se reflejaban allí, o que estaban mal contadas. Entonces Bernal parece que el punto de arranque de la crónica de Bernal está justamente en ese. Pero esto es muy interesante también, no adelanto nada de lo que pasó. Bien. Bueno, el caso es que sí fueron en cambio cronistas conquistadores y por tanto soldados y escritores de a pie de obra, otros cronistas que dieron cuenta de lo que pasó en el sur del continente americano. Dan cuenta de la conquista del Imperio Inca, porque Bernal Díaz del Castillo y los demás que he citado, Gomara, etcétera, se centran en la conquista de la Nueva España, o sea, de México, la conquista del Reino de México, después llamado la Nueva España. Pero otros cronistas dan cuenta de esas conquistas, de los sucesos que tuvieron lugar en las tierras del sur, o sea, lo que se llama el ciclo de los cronistas peruanos y la conquista del Imperio Inca, como por ejemplo Pedro Pizarro no es nuestro, que era pariente del conquistador Francisco Pizarro, Francisco de Jerez, Agustín de Zárate o Pedro Cieza de León, cuya crónica del Perú tiene más peso literario que las otras eran crónicas meramente documentales e históricas sin más. La de Cieza de León sí tiene más peso literario que las anteriores, porque desde el punto de vista del estilo en general,
las crónicas del ciclo peruano, digo, tienen menos interés literario que las del ciclo mexicano. La épica, además, en estos relatos tiene una menor presencia, porque la dureza de la conquista del imperio azteca de Moctezuma, la dureza de la conquista de México, fue mucho mayor que la del peruano, que la conquista del imperio inca, porque el emperador inca en el momento de Atahualpa murió pronto, o sea, cayó pronto prisionero y no hubo lugar a, digamos, a la resistencia que en el norte se dio, que fue realmente épica. Después hemos visto algo de esto en películas, entre otras en Apocalipto, que es una película muy difundida. Bien, las crónicas peruanas se centran más bien, interesante, en las intrigas y en las guerras civiles que se dieron entre los propios españoles, partidarios de los conquistadores, Francisco Pizarro o Diego de Almagro. Ya sabemos que hubo una terrible lucha, la famosa guerra civil del Perú, entre los dos conquistadores, evidentemente por poder y por ocupación de tierra. Un caso especial de fuerza narrativa y en lo literario de remonte épico, en aquellas crónicas peruanas, es la del llamado episodio de los Marañones. Los cronistas, que dan cuenta de ella, los cronistas Fray Gaspar de Carvajal, en su relación del nuevo descubrimiento del famoso gran río del Amazonas, y el cordobés Diego de Aguilar en El Marañón, es una obra que dejó incompleta, y dan cuenta de la expedición del conquistador Lope de Aguirre en busca del Dorado y su rebelión contra Felipe II y su intento de emanciparse de la monarquía hispánica. Episodio, como sabemos, que ha dado lugar a 4 siglos después, ya en el siglo XX, ha dado lugar a novelas tanto en la literatura americana como en la española. Por ejemplo, el caso del venezolano Uslar Pietri con Camino del Dorado, el argentino Abel Pose con Daimon, los españoles Ciro Bayo con Los Marañones, Ramón J. Sender con La aventura equinocial de Lope de Aguirre, Gonzalo Torrente Ballester con Lope de Aguirre, crónica dramática de la historia americana, en 3 jornadas, es una obra de teatro, o también una obra de teatro, José Sánchez Sinisterra con Lope de Aguirre Traidor. O en el mundo del cine, quien nos recuerda la película de Werner Herzog, Aguirre la cólera de Dios, o El Dorado de Carlos Saura. En fin, de la conquista de Perú derivó la de Chile, ya digamos, bajando del imperio inca hacia el borde, ¿verdad? hacia el extremo. Tras el intento de Almagro I, finalmente la conquista la lleva a cabo Pedro de Valdivia. En el terreno de la escritura, que es el que nos interesa, hay cartas del propio Valdivia al rey sobre sus descubrimientos, prosa meramente administrativa. Pero la crónica de más interés y detalle es la de el sevillano Alonso de Góngora Marmolejo, historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado. Interesante crónica que da cuenta de los sucesos de la rebelión de los araucanos. Y algunos de los sucesos que cuenta esa crónica, en especial la rebelión de los araucanos, los indios araucanos o mapuches, aparecen en uno de los grandes poemas épicos del siglo XVI, de la literatura en español. El poeta español renacentista Alonso de Ercilla era por entonces soldado en Chile y fue durante su estancia en la Capitanía General chilena cuando empezó a escribir su poema La Araucana. Aunque la historicidad de parte del contenido de la obra de Ercilla es relativa, es dudosa, se le considera, no obstante, uno de los mayores escritos literarios testimoniales de la conquista. Incluso se pensó en esa obra como una crónica en verso. Naturalmente no era una crónica en verso, incluso fue recibida literariamente así. En realidad se trató, la obra de Ercilla se trata de un texto impregnado de claro humanismo. El autor era de una gran cultura, es
está dentro del ciclo de la épica culta renacentista, está escrita en octavas reales, en la línea de la épica culta del llamado Canon de Ferrara, al que pertenecieron grandes obras, por eso se llaman así, porque se escribieron y publicaron allí, en Ferrara. Obras como El Orlando enamorado de Boiardo o El Orlando furioso de Ludovico Ariosto, son el modelo en el que se fija Ercilla. Modelo que también pasa a la literatura renacentista americana, de cosas escritas allí, según veremos a continuación. Son modelos europeos que pasan el Atlántico. O también, y se quedaron en otros lugares de Europa, como por ejemplo los Lusiadas de Camões o de Torcuato Tasso, la Jerusalén conquistada, etcétera, etcétera. Esa épica culta renacentista que está en Europa, que está en la literatura española con Ercilla, traspasa también el charco y va a parar a América, sobre todo en una obra posterior de Bernardo, el Bernardo, que se escribió allí en México. En fin, me refería antes a los cronistas que no participaron en los descubrimientos ni en la conquista, a los que podría denominarse los observadores, que hablan inmediatamente después sobre las tierras recién conquistadas, a menudo desde un punto de vista religioso. El primero de ellos fue, sin duda, el sevillano Bartolomé de las Casas, que llegaría a ser el gran crítico de la conquista. Las Casas había llegado a la Española en 1502 con su padre. El padre de las Casas había hecho un viaje previo a América, llegó a la Española en 1502 y años después, según declara él mismo en sus escritos, porque Las Casas era un hombre muy culto, era un gran escritor en temas religiosos, en temas jurídicos, etc. Y daba en sus escritos, suele dar explicación prácticamente de todo lo que hacía. Pues entonces él da cuenta en sus escritos, él declara que años después, se sintió muy impresionado cuando llegan los dominicos a América y un fraile dominico, Antonio Montesino, da un sermón, que es un sermón histórico en la historia de América, que es el primer sermón que se da en el que públicamente se ataca de forma furibunda el sistema de las encomiendas y sobre todo de la manera en que se, comportaban los encomenderos. Pues bien, impresionado por ese sermón, parece, Las Casas se ordenó sacerdote. No era sacerdote, se ordenó sacerdote. El caso es que ya sacerdote, cuando en 1513 pasó de la Española a Cuba, que ya estaba conquistada, en 1513, pues él había obtenido una excelente encomienda, o sea, él era encomendero también en principio, y así lo manifiesta. Había obtenido una excelente encomienda, pero entonces tuvo una de sus conversiones, da cuenta de él eso en sus escritos, una de sus conversiones, que fue la visita de unos padres dominicos. Él era sacerdote, lo visitan unos dominicos que conversaron con él y despertaron sus dudas porque no parecía lógico predicar contra las encomiendas siendo él mismo encomendero. El resultado fue que devolvió a los indios de su encomienda y poco después se hizo dominico. Y desde entonces se consagró por entero a la defensa de los indios. De todos estos asuntos es de lo que trata en su difundida Historia General de las Indias y en sus tratados. La Historia General de las Indias, que tiene un carácter, digamos, más bien descriptivo, crítico y descriptivo, y de dar cuenta de la situación, sobre todo de criticar a la encomienda y a los encomenderos, y los tratados que tenían un gran peso jurídico, porque tenían conocimiento jurídico. Pero luego también escribió, como en una causa en que se estaba, digamos, gestionando lo de las encomiendas, pues escribió la brevísima relación de la destrucción de Indias, que esa sí que es furibunda en la crítica contra los españoles. Las Casas no critica tanto a la corona, ni critica la conquista, lo que critica es
el comportamiento de los encomenderos y la forma de los encomenderos que según él tenía que ser regulada. Bien, no es que él pensara que no había que cristianizar ni civilizar, él mismo lo dice, civilizar a los indios, sino que había que hacerlo con un sistema distinto al de las encomiendas. Incluso, de hecho, él propugna que esa civilización de los indios debe incluso, en esa civilización debe inculcársele la afición por la propiedad privada y por el consumo. Dice en un texto, a cada uno su casa. Pues es lo que pretendía ser que los encomenderos desaparecieran. Hay un conflicto de intereses ahí, pero sigo, no me enrollo, leo. Entonces él dice, a cada uno su casa, con sus apartamientos y arcas en que guarden lo que tuvieren, y así los muestren a tener apetito de tener propio y de comprar alhajas y guardarlas, que este ha de ser el principio de su policía, de su comportamiento. El asunto, como digo, podía tener mucho de conflicto de intereses, porque esa organización en que pensaba las casas no podía estar a cargo, según él, de los codiciosos y crueles encomenderos, sino que debía estar a cargo de los funcionarios reales o de las propias órdenes religiosas. Entonces, claro, está, digamos, defendiendo una parte, aparte de defender los derechos humanos, ¿verdad? Está defendiendo un comportamiento y una parcela de, digamos, de dedicación, por así decirlo. Caso especial, Las Casas, como digo, no obstante, es un excelente escritor, es un buen prosista, es evidentemente no muy culto, etcétera, y luego en sus valoraciones, pues, es la que él tenía, y punto. Caso especial en cuanto al género de las crónicas es la del Inca Garcilaso de la Vega, que como hijo de un conquistador, capitán y funcionario virreinal español y de una princesa inca, recibió, digamos, el término de lo que de a la casta, entre comillas, a la que pertenecía su madre, era palla, que significaba mujer de sangre real. Pues era hijo de una mujer de sangre real. Recibió una esmeradísima educación, podríamos decir que bicultural y bilingüe. El joven Gómez Suárez Figueroa, que es como se llamaba, lo habían bautizado oficialmente tomando varios nombres de parientes suyos anteriores. Pues este joven Gómez Suárez Figueroa era noble por ambas partes. Su padre era descendiente de una ilustre familia de escritores. Su padre estaba emparentado con el marqués de Santillana, con Garcilaso de la Vega, con Garci Gómez de Sánchez de Badajoz, el de los cancioneros, y con Jorge Manrique, nada menos. Y su madre era una mujer de sangre, una princesa, nieta y sobrina de antiguos gobernantes imperiales incas. Por eso, en su formación estuvo el aprendizaje del quechua como lengua materna y la educación de la cultura materna en el Colegio de Indios Nobles de Cuzco. O sea, existía un colegio de indios nobles de Cuzco. Eso es muy interesante ver para el juicio de la colonización. Y paralelamente, de la mano de preceptores, recibía la educación formal de un hijo de un español, con gramática, latín, retórica, doctrina cristiana. O sea, tenía, digamos, una formación doble de alto nivel en ambos casos. Es decir, cuando con poco más de 20 años sale de Perú para estudiar en España, el Inca Garcilaso de la Vega, que ya así firma él, no olvidando ninguno de sus dos linajes, así firma él desde poco después de llegar a España, pues cuando, como digo, cuando con poco más de 20 años sale, lo que tenemos ya es un joven cultísimo, un joven muy culto. Se asienta en Andalucía, en Montilla, en casa de unos tíos paternos, y allí pasará prácticamente el resto de su vida. Ya no regresará a América. El Inca Garcilaso de la Vega es un caso claro de mestizaje cultural en todos los sentidos y en este vaivén, en esta ida y vuelta cultural de acá para allá, pues él es un caso claro de allí y autóctono de allí,
trasvase aquí. Y así se va a manifestar en su obra. Estuvo dedicado un tiempo a la milicia, de hecho participó al mando de don Juan de Austria en la lucha de la rebelión de los moriscos de la Alpujarra granadina. Pero con poco más de 30 años se dedicó por entero, se recluyó en Montilla y se dedicó por entero al estudio y algo tardíamente, porque empezó a escribir tardíamente, a la escritura. Es decir, como señalé antes, el caso del Inca Garcilaso como cronista es un tanto especial y desde luego muy distinta a lo de los cronistas anteriormente mencionados. Estamos en este caso ante un escritor renacentista de primer nivel que había traducido ya los diálogos de amor de León Hebreo y en cuyos 3 libros de crónicas encontramos una cuidadísima escritura. En primer lugar, la historia de la Florida y jornada que en ella se hizo el gobernador Soto, Hernando de Soto, etcétera, que es la conquista de la Florida, que él ni estuvo nunca en la Florida, nada, lo hizo a través de fuentes literarias. Estamos ya hablando de un cronista y de un historiador distinto. Era una crónica que él finalmente publicó, por resumirla, con el título de La Florida del Inca. En segundo lugar, por los comentarios reales, más famosos de su obra, cuyo título completo es descriptivo de lo que trata. Lo leo el título completo. Comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno, en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él. Es decir, describe perfectamente de qué lo trata. Trata incluso de, por eso hay una parte de lo, porque él para narrarlo todo, se inspiró en algunas crónicas, especialmente en la crónica peruana más completa a la que me referí antes. Pero hay una parte primera muy importante que es el de sus vivencias propias, cuando niño y cuando joven, de su educación como noble inca. Bien, estamos ante una de las más altas muestras, sin duda, de la prosa española del siglo XVI. Como digo, el Inca Garcilaso de la Vega ya no regresó más a América. Sin embargo, con todas estas crónicas y con todas las historias que llevamos adelante, la que tiene la consideración de primera gran obra iniciadora de la literatura hispanoamericana es, como dijimos, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de un oscuro soldado de escasa cultura, como él mismo declara, porque lo declara él, que ya en su ancianidad y casi ciego, también lo declara, escribe su historia para rebatir los muchos errores de los cronistas que no participaron en los hechos y que ni siquiera cruzaron nunca el Atlántico. El que lleva la peor parte en esas críticas es el ya mencionado Francisco López de Gomara y su Historia General de las Indias y de la Conquista de México. Mencioné más arriba los discursos de recepción del Premio Nobel por parte del guatemalteco Miguel Ángel Asturias en 1967 y el colombiano Gabriel García Márquez en 1982, en los que incluyeron sendas referencias a los cronistas de India. Mencioné también un trabajo fundamental del mexicano Carlos Fuentes. García Márquez hablaba en su discurso de cómo un cronista italiano que siguió la gesta de Magallanes y de Elcano nos dejó, dice García Márquez, un libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestra novela de hoy. Y añadía que los cronistas de India legaron otros libros incontables. El Dorado, sigue hablando García Márquez, el Dorado, nuestro país ilusorio, tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, en mapas numerosos, incluso mapas literarios, referencias literarias en muchas horas, mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma
según la fantasía de los cartógrafos, o sea, de los escritores. Es decir, está hablando de cómo los cronistas eran realmente unos seres muy imaginativos, unos escritores muy imaginativos. Y unos historiadores muy falsos. En busca de la fuente sigue García Márquez, en busca de la fuente de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue nombrado en Estocolmo por García Márquez. El mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron, etcétera, etcétera. Esa es una recepción de aquello por parte de un escritor como García Márquez. Nada proclive tampoco a condescendencias con la conquista, pero ahí está ese texto, leído en foro mundial, como es la entrega del Nobel. Carlos Fuentes, en su libro Valiente Mundo Nuevos, es un libro de ensayos magnífico, que recoge los cursos dados por él en las universidades de Cambridge y de Harvard, él era catedrático de Cambridge y Harvard. Bien, incluye el capítulo La épica vacilante de Bernal Díaz del Castillo, en el que retoma la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo desde una nueva perspectiva para mostrar que no se trata solo de un relato épico a nueva usanza española, sino más bien, ojo, de una novela, la primera de la historia de la literatura hispánica, anterior a un Al Quijote, en cuanto a novela, al que prefigura en su épica vacilante. O sea, considera Carlos Fuentes, ni más ni menos, que la obra de Bernal Díaz del Castillo prefigura la épica posterior que se va a dar en el Quijote por parte de Cervantes. Son palabras muy mayores, muy mayores. Por su parte, Miguel Ángel Asturias dijo en su discurso, en el Nobel, otra vez Estocolmo, otra vez Foro Mundial, que es el borbotón indígena, savia y sangre, río, mar y miraje, lo que incide sobre la mentalidad del primer español que va a escribir la primera gran novela americana, dice Asturias, la primera gran novela americana. Novela, como debe llamarse a la verdadera historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Y sigue diciendo Asturias, al mismo don Marcelino Menéndez Pelayo, versadísimo en letras hispánicas, le parece raro el sabor de esa prosa y le sorprende que haya sido escrita por un soldado. No para mientes el polígrafo Menéndez Pelayo, en que Bernal, a sus 80 años, no solo había oído muchos textos de la literatura indígena, influenciándose con ellas, sino que por ósmosis se había absorbido a América y era ya un americano, dice Miguel Ángel Asturias. Bueno, hasta aquí las palabras de Asturias, cuyas líneas finales sobre que al mismo don Marcelino le parece raro el sabor de esa prosa y le sorprende que haya sido escrita por un soldado, esas palabras, pudieran, por cierto, tener algo de profética. Hace unos años, como seguramente recuerdan, hace unos años ha saltado una de esas bombas que saltan de vez en cuando en el mundo de la filología. En 2013, el antropólogo, profesor, sociólogo, investigador máximo de Mesoamérica, francés Christian Duverger, este señor, presentó un libro que tituló Crónica de la Eternidad, en el que plantea la tesis de que tras 10 años de estudio y de numerosas pruebas, plantea la tesis de que Bernal Díaz del Castillo, aquel soldado que luchó junto a Cortés, no fue en realidad el autor de la historia verdadera, etc.,
sino que la autoría pertenece al propio Hernán Cortés. Bueno, el cipostio que se armó en la prensa mundial fue espectacular. En España mismo, que salió en El País, el primero que tuvo que salir rápidamente fue Guillermo Serés, el gran catedrático de Barcelona, especialista especialmente en Bernal del Castillo, hasta el punto que la edición de la Real Academia Española de las crónicas es de Serés. Claro, al día siguiente salió Serés rápidamente al quite. Pero ahí estaba, y bueno, sigo leyendo, ¿no? Es que si me enrollo no termino. Bien, entonces, que el autor de las crónicas era el propio Hernán Cortés. Bien, lo cual, si eso fuese así, agigantaría aún más la figura del conquistador, que sí era hombre culto. Cortés sí era un hombre culto, con mantenimiento incluso de una personal academia renacentista en el tiempo en que él pasaba por Valladolid, una academia renacentista en que iban, digamos, a departir en su domicilio grandes humanistas que estaban en la corte, entre ellos Francisco de Gomara, el de la crónica en la cual se había inspirado, se había inspirado para rebatirla Bernal, el autor canónico, Bernal del Castillo. La repercusión de la noticia fue inmediata en toda la prensa cultural hispánica, con el consiguiente cambio de pareceres públicamente en la prensa entre los especialistas. Total, las espadas siguen en alto. Eso es como cuando la profesora Navarro, también de Barcelona, la barcelonesa, le buscó autor a Lazarillo. Pues de vez en cuando sale un bombazo de esto, se presentan pruebas, pero las pruebas que en contra que expuso Serés era que había errores de bulto en esas pruebas. Incluso nuestro académico correspondiente, don Ramón Tamames, escribió tres artículos, no recuerdo en qué periódico, 3 artículos sobre el asunto, hablando de su admiración por Díaz del Castillo y de su duda con respecto a lo que decía Diverger, etc. Ahí está la cosa. Hasta ahora nadie ha dicho de una forma definitiva sí o no sobre esta tesis. Lo cierto es que, en relación con esta obra, seguimos, ya en el siglo XX la historia verdadera ha sido recuperada como origen de la literatura latinoamericana contemporánea, en especial por escritores vinculados a la literatura del boom. Por ejemplo, han reclamado la crónica como la génesis de su escritura Alejo Carpentier, García Márquez, Carlos Fuentes. De hecho, Fuentes, como hemos dicho, es el que escribe el gran artículo académico sobre esta cuestión. En fin, esta ha sido, digamos, por otra parte hay que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte algunos investigadores, ensayistas, por ejemplo Alfonso Reyes, el gran Alfonso Reyes, el mexicano Alfonso Reyes, aludió al valor literario de las crónicas, o otros 2 grandes ensayistas. He buscado siempre ensayistas hispanoamericanos, para no... Por ejemplo, el famoso Enrique Pupo Walker, o el cubano norteamericano Roberto González Echevarría, que es catedrático en Yale, en su historia una obra que tiene de historia entre los dos, de historia de la literatura latinoamericana, o hispanoamericana la llaman, consideran que los comentarios reales del Inca Garcilaso, los diarios de Colón, los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, están en el imaginario de obras como, por ejemplo, la de Carpentier, la de García Márquez, o sea, los pasos perdidos de Carpentier, los 100 años de soledad de García Márquez, o el de uno de los cuentos de los conquistadores del libro Los Naranjos del propio Carlos Fuentes. Esta ha sido la primera, ¿y por dónde vamos ya? Esta ha sido, ya voy a leer sin pararme, la primera mirada a ese intercambio de relaciones literarias entre la literatura peninsular y la hispanoamericana. En este caso, el trasvase de esta orilla a la otra. Y solo para hablar de los orígenes.
o sea, de parte del siglo XVI y del nacimiento de la literatura en español en el mundo nuevo, es decir, en principio ya de final del XX. La riqueza e extensión de estas relaciones es tan grande, digamos, tan extensa, que naturalmente quedan muchísimas cosas y escritores importantes en esa época, en ese trasvase cultural. Por ejemplo, el sevillano Gutiérrez de Cetina, poeta petrarquista, que pasa a México, pasa a América y muy joven muere o lo matan, es una cosa oscura. Gutiérrez de Cetina era un hombre oscuro. Y ya no regresa, claro. Pero la huella petrarquista está en algunos poetas americanos del momento. O el caso de Bernardo de Valbuena, clérigo, que, bueno, él se fue muy joven, también fue y ya no regresó, y luego llegó a ser obispo en Puerto Rico, llegó a ser obispo, pero es el autor de El Bernardo, que es otro poema renacentista, de la épica culta renacentista. El más interesante de todos, sin duda, es Francisco de Terrazas, que es el primer autor novohispano. Los autores novohispanos eran los ya nacidos allí. Entonces, él es el primer autor novohispano. Era un poeta, petrarquista finísimo. Sin duda conocía perfectamente la obra de la poesía petrarquista española y probablemente pudo influirle el propio Gutiérrez de Cetina, no se sabe por la oscuridad de Gutiérrez, pero está ese caso de Francisco de Terrazas, poesía amorosa. Estuve tentado de ponerlo, pero no, un poema de él, erótico, que es una maravilla de construcción y de un poema estupendo sobre las piernas, sobre unas piernas femeninas. Es una cosa asombrosa. Garcilaso no se hubiese atrevido a escribir con tanta claridad de ese asunto. Está el caso de un dramaturgo que hizo el paso contrario, Juan Ruiz de Alarcón, un dramaturgo de la escuela calderoniana, que nacido en México, vino a España y ya no volvió. Era, perteneciente a la escuela, como digo, calderoniana. Hay, por ejemplo, un grupo de otros escritores novohispanos, como Mariana de la Encarnación, María Magdalena Lorrabacchio, Catalina la Eslava, todas ellas antecesoras de la gran Sor Juana Inés de la Cruz, que era poeta, narradora, ensayista, pensadora, en el círculo más refinado, tanto de los finales del humanismo como de ya la escritura barroca, muy cercana a los gongorinos. De hecho, su gran poema, Los primeros sueños, es un gran poema, un largo poema, que está dedicado en honor de la soledad de Góngora. Como prosista, sabemos que es su obra más conocida, la famosa Carta a Sor Filotea de la Cruz, en que se defiende ella de unos ataques que se le había hecho por parte de un obispo que había firmado esos ataques contra ella con el seudónimo de Sor Filotea. Y ella le contestó, sabiendo a quién contestaba, Carta a Sor Filotea de la Cruz, que es una defensa en gran medida de su ser como mujer, escritora, etcétera, de sus, ideas, incluso teológicas. Es una de las grandes. Pero claro, es imposible. Ella, por cierto, fue gran protegida de los virreyes de España, de la Nueva España, especialmente de la virreina de Leonor de Carreto, que fue la que propició que su obra se publicara en España. La novena musa era llamada incluso en los títulos de los libros que Sor Juana publicó. Pero claro, estamos en unos textos que ya no me va a dar tiempo ni siquiera de hablar del flujo de lo que pasó 5 siglos después. Es imposible que yo me ponga a leer esto aquí porque nos va a dar a 9. Así que voy a decir 4 cosas que son las siguientes. Sí voy a leer una cosa porque me parece mucho interés. Sí que el flujo contrario, el de allá hacia acá, vino, y además lo he hecho, simétricamente, entre finales del 15-16 fue el primer flujo hacia allá. El de acá había escogido yo el flujo entre finales del 19 y principios del 20. Es decir, la llegada del modernismo. Como sabemos, la llegada del modernismo, que se llama modernismo hispánico, llega sobre todo a través de la influencia que tienen tanto en América como en España los poetas franceses simbolistas.
Las dos corrientes francesas de finales del XIX, el parnasianismo y simbolismo, que en realidad no eran corrientes contrapuestas. En realidad, de hecho, en la gran antología del Parnaso contemporáneo participaron poetas que eran parnasianos y poetas que eran simbolistas. Pero en fin, digamos, por así decir, didácticamente, etcétera, está bien hacer cajitas, ¿no? Entonces, pues la gran influencia de esa escuela francesa de finales del XIX es lo que va a llegar y va a hacer digamos, va a remover tanto la literatura hispanoamericana como la española. La lucha, digamos, la discusión acerca de quién fue antes, porque claro, hay precursores allí y precursores aquí. Un precursor de allí muy importante fue el poeta, escritor, político José Martí, que es considerado el primer simbolista, pero sobre todo lo es en algunas de sus obras, no en todas, sobre todo en los versos sencillos, no en los versos libres, etc. Y aquí tenemos, todos conocemos, precursores que incluso publicaron obras anteriores a la gran primera obra, que es Azul de Darío, que es de 1888. Anteriores son obras de uno de Puente Genil, que se llamó Manuel Reina, y de uno de Benaque, que se llamó Salvador Rueda. Es decir, son anteriores en algunas obras, anteriores a Rubén. Porque ya conocía sobre todo Manuel Reina, que era un hombre muy culto, era un hombre del mundo de lo jurídico, era un hombre muy culto y recibía revistas de aquella. Entonces, él conocía directamente la literatura francesa del momento. Pero claro, también los había, y muchos, en aquella orilla, en la otra orilla, Sancho Chocá, no sé, yo qué sé, Guillermo Valencia, etcétera, un montón de grandísimos. Pero desde luego, tanto acá como allá, el más grande de todos, por sus características personales, por la fuerza y porque fue un auténtico renovador, fue Rubén Darío, como sabemos, que además tuvo un trato muy claro con Europa y con España, en París y en Madrid. Rubén fue, digamos, como el Garcilaso del nuevo movimiento, como fue el Garcilaso local, pero aquí del nuevo movimiento. No me resigno a leer un texto de él, traigo muchos textos de él, pero uno especialmente que es porque Rubén, al igual que pasó con el Inca Garcilaso, no renunciaba a sus raíces indias de ninguna manera, pero tampoco a sus raíces occidentales, por así decir, de ninguna manera. Hay un texto un poquito interesante, larguillo, que es digamos, el preludio que él pone, las palabras preliminares a prosas profanas. Como sabéis, Rubén tiene 3 grandes libros: Azul, que es el comienzo, que es el deslumbramiento. Cuidado, que en ese deslumbramiento y fama de Rubén contó mucho un escritor andaluz, académico y brillantísimo crítico, el más brillante crítico español, junto con Clarín en aquel momento, que era Juan Valera. Don Juan Valera era de una cultura impresionante. Y entonces él, Rubén, le mandó desde Chile, que es donde se publicó Azul, el libro. Y entonces él, este hombre, Valera, publicó 2 artículos en el Imparcial de Madrid, elogiosísimos sobre el joven Rubén, al que él no conocía, que Rubén tuvo, Rubén era muy del mundo de la prensa, etc., tuvo, digamos, la precaución de que se publicara en toda la prensa hispanoamericana, con lo cual él era un joven como los demás jóvenes modernistas que empezaban, pero en esa difusión hizo que se pudiera a la cabeza, porque es que además lo merecía, porque la obra de Rubén es impresionante. Y en lo formal, traigo un texto no lo voy a leer, de Enrique Díez Canedo, el gran Enrique Díez Canedo, sobre el asunto que es que clava totalmente, lo clava totalmente. Pero yo lo que quería ver es el texto de Rubén en el que se ve, digamos, ese no renunciar a nada. Dice, como digo, es el prólogo a prosa profana. Bueno, es que claro, como me enrollo tanto, lo que había dicho es que hay 3 grandes libros de Rubén. Azul, que es el comienzo; prosas profanas, que es el lujo máximo del modernismo; y luego ya la revisión del modernismo, Cantos de vida y esperanza, donde está el famosísimo poema Lo fatal, que tiene que ser de lectura obligatoria para todo el mundo. Lo fatal, el que no lo haya leído, está en internet. Es pues una maravilla.
Bien. Bueno, pero dice el prólogo de Prosa Profana. ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués. Mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Y aquí se muestra muy romántico. Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Eso es puro romanticismo. Bien, en que me tocó nacer. Y a un presidente de república no podré, se refiere a la República Americana a la que va a criticar, no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti o a la cabal, o sea, a Heliogábalo se refiere el emperador Heliogábalo, de cuya corte, oro, seda, mármol, me acuerdo en sueños. Si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque, en Utatlán, en el indio legendario y en el inca sensual y fino. Me he perdido. Y en el inca sensual y fino, en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo en América. Demócrata, Walt Whitman. Buenos Aires, Cosmópolis y mañana. El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo, Shakespeare, Dante, Hugo y en mi interior, Verlaine. Luego al despedirme, abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Es un texto que retrata, digamos, estética e incluso éticamente a Rubén Darío. Eso Rubén Darío que, como digo, no renuncia y de forma muy clara ni a una cultura ni a otro, y se ve muy claramente en el comienzo de su poema de Cantos de Vida y Esperanza, el famoso Salutación del Optimista. Ínclita raza subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrá de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculo y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida? Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólida, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo, y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. O bien, este tono crítico en la famosa oda a Roosevelt, también en Cantos de Vida y Esperanza. Dicen esos versos dedicados a Roosevelt, al que llama aquí cazador. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, y con algo de Washington una parte de Washington y 4 de Nimrod. Eres de los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza en Jesucristo y habla en español. Vive de la luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes y vive en el amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado,
Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león de España. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero y terrible cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Ese poema crítico, sin nada de Torre de Marfil, sino muy... Y esto está escrito a principios del siglo XX, ese libro ya de principios del siglo XX. Como digo, traía muchísimas cosas más y no quiero irme sin digamos, hablar de por qué he traído yo en mi mochila todo este follón de libros. Es por la razón, es porque yo creo que en la actualidad las relaciones de ida y vuelta son fluidas, son buenas, e incluso, si me apuran, puede que más generosas de acá para allá. He traído aquí estos libros que he querido traerlos, no decirlos, para que se vea qué libros son, su presencia y el cariño con que han sido hechos. Son 3 de ellos publicados en Galaxia Gutenberg y son una antología, pulir huesos, de 23 poetas latinoamericanos que se ha publicado aquí, que la hace un escritor hispanoamericano, Eduardo Milán, y que se ha publicado aquí. Esto no es cualquier cosa. Y esto está hecho aquí, publicado aquí, quiere decir que hay un cariño en la mirada del aquí hacia allá, porque esta es una poesía una antología de poetas hispanoamericanos actuales. De la misma naturaleza es esta otra, publicada, he traído libros de 2 editoriales de prestigio, Galaxia Gutenberg y la de la Fundación Lara de Sevilla. Esta es otra, hecha por un profesor granadino, conocido por muchos de los presentes, Álvaro Salvador, que es La piel del jaguar, y que es 25 poetas hispanoamericanos ante el nuevo siglo. O sea, de la poesía actual, o sea, que se está al tanto de lo que está pasando allí ahora y se publica con este cariño y con este peso en todos los sentidos, incluso físicamente hablando. E igualmente lo es el caso de que en esta antología preparada por el profesor y poeta José María Micó y por el profesor y poeta y correspondiente nuestro Jaime Siles, esta antología en Galaxia Gutenberg se llama Paraíso Cerrado, que es un guiño, como sabemos, muy granadino. Bien, poesía en lengua española de los siglos XVI y XVII. Poesía en lengua española. Y aquí están poetas de acá y de allá. Está Sor Juana, está Francisco de Terraza, lo que dice. O sea, están los poetas que escribían en español en el siglo XVI y XVII. Sean de acá, sean de allá. Está el caso de esta otra antología, de una cosa de la que no me ha dado tiempo a hablar, pero que estaba aquí, que era el trasiego que hay en cuanto a las vanguardias, en cuanto a las relaciones con el 27, sobre todo con los 2 grandes gigantes, digamos, con los 3 de la vanguardia, Huidobro, Neruda y Vallejo. La importancia que tuvieron esos 3 poetas en los americanos. Y también luego, y de vuelta para allá, la importancia que tuvo el exilio español de los poetas del 27, incluso anteriores, como Juan Ramón, el núcleo que se formó en México de los poetas Cernuda, Moreno Villa, Prados, Alto Laguirre, etcétera, que incluso llegaron a resucitar la revista Litoral, o de la gran María Zambrano, que fue profesora en México y que tuvo una fructífera relación con los poetas mexicanos de la revista Orígenes, sobre todo con el grandísimo, en todos los sentidos también, Lezama Lima. Y de todo eso no me ha dado tiempo a decir nada. Pero he traído esta antología, Tierra Negra con Alas, magnífica antología, magnífica, que han hecho otro académico, digámoslo esto, Juan Manuel Bonet y el poeta y novelista Juan Bonilla. Esta es una antología de la poesía vanguardista latinoamericana. Esto es exclusivamente latinoamericano. Y se ha hecho aquí. Y se ha publicado de esta manera y por eso lo he traído aquí. No sé yo si allí se haría una cosa así. Puede que sí, puede que sí. Y finalmente esta otra, Las Ínsulas Extrañas, que es una antología de poesía en lengua española de 1950 a 2000, que está preparada por 4 personas, 2 hispanoamericanos y 2 españoles. Concretamente, Eduardo Milán, Andrés Sánchez Robaina, Andrés Sánchez Robaina, español, profesor de La Laguna, etcétera, poeta,
José Ángel Valente, conocido de todos, y Blanca Varela, la gran poetisa Blanca Varela. Aquí está. Otra cosa en la que habría que pensar es los premios institucionales. Si tú te vas a Internet y buscas los premios institucionales, por ejemplo, el Cervantes, el Reina Sofía, o yo qué sé, otro de los institucionales gordo de España, el Príncipe de Asturias, o Princesa de Asturias ahora, y ves el número de hispanoamericanos que hay, son muchísimos. Si tú vas a ver los premios institucionales hispanoamericanos, por ejemplo, el Pablo Neruda, el Vasconcelos, el Carlos Fuentes, el Rómulo Gallego, y te pones a ver, y yo creo que no llegan ni a 10 los que entre todos hay. No que vaya a llegar a 10. Uno, por cierto, de los últimos premios, Rómulo Gallego ha muerto en estos días, fue en su día Javier María. En fin, ya digo, si he traído estos libros, suple en parte, y creo que con creces por el tiempo, lo que me he ahorrado de leer, que era la mitad de lo que ya había leído, pero referido al modernismo. Así es que, nada más, perdón y muchas gracias. Muchas gracias, académico y profesor Francisco Ruiz Noguera. Hoy ha sido las dos cosas y especialmente lo segundo, porque en tu documentadísima conferencia has sabido entreverarla de muy sabrosos escolios y comentarios plenos de conocimiento y sobre todo, como hemos podido ver, de pasión, de absoluta pasión. Muchas gracias. Antes de concluir, quiero darle noticias de 2 puntos. Una, el próximo día 28, miércoles, cambiamos de día por necesidades, en fin, de otros actos, el 29, 30, etcétera. El próximo día 28 celebraremos una Junta General Ordinaria. Pero luego tendrá lugar la toma de posesión como académico numerario de Pablo Alonso Herraiz, que nos acompaña, que antes era correspondiente precisamente en México y ahora ya trasladado aquí a su ciudad natal otra vez, pues ha sido elegido académico numerario. Como quiera que ya dio el discurso en su día al tomar posesión como correspondiente, y no es el caso repetirse, pues se hará un acto sencillo al final de la Junta, pero importante en tanto en cuanto se formalizará la toma de posesión de él como académico numerario, a la que, con independencia de que reciban la invitación, están desde ya todos invitados. Y luego decirle también que, siguiendo el ciclo, que después de cada conferencia más creo en ello, especialmente después de este siglo que creo tan necesario, porque lo que aquí se está diciendo y lo que aquí estamos aprendiendo debería de ser escuchado y pensado por muchas gentes de ambas orillas, exactamente así. Y bueno, pues decía que siguiendo con este ciclo, el miércoles 19 de octubre, hay otros actos antes, pero me refiero ahora al ciclo, tendrá lugar la intervención de nuestra académica numeraria y catedrática de Historia Moderna de la UMA, doña Marion Reder-Gadow, que disertará sobre los Gálvez de Macharabiaya y su relación con América. No podemos olvidar que la primera investigadora de Málaga que comenzó a estudiar la figura hoy ya más conocida, pero en buena parte todavía por mucho, vamos, muy susceptible de seguir siendo estudiada, es Marion Reder. Así que estoy seguro que la conferencia que nos dé será de muchísimo interés, aprenderemos
e iremos conformando nuestra propia idea de qué hizo España, qué dejó de hacer y cuáles son los grandes méritos, a mis juicios extraordinarios, que desde luego fue aquella aventura universal del descubrimiento de América. A todos ustedes les quiero dar las gracias por su asistencia y al profesor Ruiz Noguera decirle que es que el tiempo es el que es. Dalí, como también le pasaría lo mismo, los ponía los relojes blandos y el tiempo duraba más, pero aquí las horas son horas. Así que, bueno, lo sentimos mucho de verdad porque ha sido una extraordinaria conferencia y te volvemos a dar las gracias. Muchas gracias, señores.